comprender mejor el Evangelio del Reino, Salir. desarrollar nuestros roles, nuestras tareas. Estamos a A veces punto de nos perderlo perdemos todo, pues. con una intimidad con Dios. Ahorita Me encuentro ahorita examinando hace algunos meses las situaciones que se oponen al crecimiento de nosotros como discípulos. Tenemos una meta que hemos repetido, pero a pesar de que no la sabemos, parece que en la realidad no perseguimos esa meta. Y hay situaciones que se levantan en contra de nuestro crecimiento para llegar a la estatura de Cristo y ser dignos a su encuentro. Hay varios y pensamos en empezar a desarrollar una serie de enseñanzas y reflexiones frente a esto. Eh, Hace unos 2 meses miré unas enseñanzas, escuché algunos audios y me sentí muy identificado con una situación que no es pecaminosa, pero que ataca fuertemente nuestro interior. Este es el desaliento o el desánimo. También he visto que el temor, el miedo, las dudas, el postergar, la pereza, ¿verdad? La murmuración, son unos gigantes que se van levantando en contra de nuestra vida como discípulos. Quise empezar mirando un poco acerca del desánimo. El desánimo es un desaliento, es una desprovisión de amor, sentirse descorazonado, desmayar. Cualquiera de estos sinónimos puede identificarse fácilmente con nosotros y si ustedes lo miran en su corazón, es más bien rápida la identificación del desaliento frente a todos los aspectos de nuestra vida, laborales, académicos y principalmente con el ministerio de la obra del Señor Jesús. Solamente tengo aquí unas anotaciones para poder guiar el discurso que tengo. La Biblia toma el desánimo como un asunto importante para tratar. Lo identifica para que nosotros podamos ir delante de él y buscar la solución bíblica ante este gigante que se opone a nosotros. La definición del diccionario habla acerca de un decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Esta sencilla descripción tiene mucha profundidad acerca de un impedimento para terminar algo que se inicia o para continuar un propósito que se haya colocado. Esta pérdida del ánimo es una pérdida del poder de decisión para continuar. Algunas citas bíblicas que tomé están en relación con el interés que tiene Dios de hablarnos acerca de esto. Solamente pueden anotarla si quieren. 2 Corintios 4:1, Efesios 3, ahí hago un énfasis ahorita, y Lucas 18:1. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:1 está relacionado con el ministerio. Hablemos de ministerio de un trabajo del cual usted ha sido llamado como discípulo. No estamos hablando directamente de cualquier trabajo. Dice allí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos desanimamos. Es decir, hermano, usted ha sido llamado para un trabajo en el reino de los cielos. Este es un ministerio. Este ministerio puede ser tan influyente como en su hogar o en los sectores donde usted se desarrolla diariamente, por ejemplo, su universidad, su trabajo, incluso en los viajes que usted tenga que hacer. Lo localmente, nuestra casa es un sitio importantísimo, fundamental para el desarrollo de este ministerio. Esto nos lo dio Dios, según la misericordia que viene de él. Cuando yo estuve mirando esto, eh, ahora más adelante tengo que relatarles la historia que soporta esto en la Biblia, habla de que si usted no replantea, es decir, no vuelve a mirar, replantear no es cambiar, sino volver a mirar. ¿Cuál fue el llamamiento que Dios tiene con usted? Posiblemente en el camino se pierda, no consiga llegar a la meta, sino que desvía esa meta o la abandona. De manera que es necesario tener un tiempo quieto delante de Dios para hablar con Él,
acerca de este llamamiento del cual usted viene a ser parte de su reino. Estamos en su reino, pero no para que nos sirvan. Estamos en su reino para servir, para colaborarle al Rey de Reyes. Este norte es el que debe consumir nuestra mente y nuestro corazón para cada actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros entramos a la universidad, debemos saber que tenemos un llamamiento en la universidad. Claro, terminar la carrera. Y detrás de esto, o delante de esto, o alrededor de esto, está el servicio que el Señor nos está llamando para hacer. Y si usted entra a un trabajo nuevo, debe saber que este trabajo tiene unas metas. La productividad para el empleador, ¿verdad? El desarrollo personal, pero alrededor, delante y detrás de esto está el ministerio para el servicio al Señor. Por eso, no desmayen, no se desanimen, porque este ministerio vino de Dios para usted. Esto se llama una convicción. Segunda de Corintios 4:16 también dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. No sé si les pasa esto, pero en la medida que pasan los tiempos y los años, como que vamos perdiendo el ánimo por hacer. Nuestro cuerpo evidentemente se cansa. Ahora me canso más yo. Tiendo a buscar más tiempo para dormir porque necesito más tiempo para recuperarme. Y me doy cuenta que mi hombre exterior se desgasta. Pero esto no debe ser la excusa para desanimarme frente a lo que el Señor me llama a hacer. Es más, dice que el interior se renueva día a día. Y el Señor está interesado que miremos este tema del desánimo bíblicamente. Ahí en Efesios 3, todo el capítulo, pero hago el énfasis en el versículo 13, puede venir un desánimo por situaciones de otros. No estoy hablando por oposición de otros. Esto es otro tema que trataremos más adelante. Las situaciones de otros es así, por lo cual pido que no desmayen, no se desanimen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, que aún trabajando, haciendo, las cargas de otros, los dolores de otros, eh, las despedidas de otros pueden ser la causa de una tribulación tan fuerte que nos desanimen. Y el Señor dice, les pido que no se desanimen a causa de estas tribulaciones. Al fin y al cabo, todas estas tribulaciones son tu gloria. ¿Cómo es esto? ¿Sufrir para tener gloria? Hermanos, tengo una mala noticia y es que la gloria se consigue por medio de la tribulación. La tribulación forma en nosotros un carácter de acero, un carácter de fuego, de hierro, perdón, que es probado por fuego. No hay manera de soportar una prueba si nuestro carácter no ha sido afirmado por medio de las dificultades. La gloria se consigue al atravesar momentos difíciles, porque allí Marcos de Morales nos enseñaba y nos lo recordaba Pablo, Dios se hace grande. En la debilidad, Dios se hace grande. Nuestra dependencia está en Él. Es muy precioso pensar de que el Señor, a pesar de un tiempo de tribulación momentáneo, porque Él sabe que no aguantamos todo el tiempo en tribulación, Él nos saca, nos da la salida. Esta es mi confianza de fe. Y finalmente, en esta introducción tenemos Lucas 18:1, la oración. Dice, ¿cómo es esto? Este es un interés de Dios para que nosotros aprendamos. Y dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí no está hablando de un problema, está hablando de una solución práctica. Y es que nuestra oración no debe desmayar. Cuando yo me identifico con esto, me doy cuenta que muchas veces me siento fatigado y cansado y la oración queda para otro momento. Eh, Así que vamos a tratar de ver estos principios inmersos en una historia muy preciosa y muy interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está con los judíos que fueron sacados de su tierra por la invasión de los babilonios, de los caldeos, y que por más de 70 años después de todo este tiempo pasaron a manos de los persas.
de los medos y los persas, en donde pues el pueblo judío se acomodó a un estilo de vida con influencias de culturas, pero había un remanente de ellos que aún todavía recordaba la historia de sus papás. Esta historia se desarrolla en el libro de Nehemías, si ustedes quieren seguirlo ahí en su Biblia. Tiene muchos detalles que no alcanzo a compartir en este tiempo por Zoom, pero vamos a rescatar unas lecturas que nos van a ayudar a ver cómo se levantan eh, las estrategias del desánimo y cómo Dios da la salida a ellas. Ahí, si me tienen paciencia, vamos a movernos por la palabra de Dios. El contexto está en el libro de Nehemías del Antiguo Testamento. Sé que no están muy acostumbrados, está después de Crónicas, luego de Esdras. Por ahí pueden ir buscando antes de Esther. Y quiero que presten atención a la lectura porque van a empezar a saltar los detalles de qué fue lo que pasó. Y que ustedes puedan identificar en su vida personal estos detalles. En Nehemías capítulo 1 dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanán, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén. El mes de Quisleu, según lo que se conoce históricamente, era la época de noviembre, diciembre para el calendario judío. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice velo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos. Aquí empiezan a saltar algunas cosas. El problema era grave. Nehemías era un gobernador, era un hombre administrador al servicio de el rey de Artajerjes, que era el momento de los persas. Nehemías tenía muy buena relación con este rey pagano, pero Nehemías tenía su corazón con Israel, con sus hermanos que habían escapado, y lo que encontró fue reportes terribles de una gran miseria. El detalle de Hanani, que era un hermano de sangre de Nehemías, es que el muro había sido derribado, las puertas quemadas a fuego, y que estaban recibiendo afrenta, es decir, invasiones constantes, los robaban, los humillaban, los esclavizaban. Eso era una afrenta. Si usted se pone a mirar, como que es más fácil identificar ahorita que a veces nosotros estamos sometidos a situaciones similares. El muro siempre ha sido una protección para dividir, para colocar afuera de lo que está adentro, para proteger el bien interior. Nosotros tenemos una muralla en nuestra vida, pero no sé si a veces esa muralla se está agrediendo y debilitando, permitiendo que suframos afrentas y que se debilite nuestra fe. También dice que las puertas fueron quemadas, y la puerta es el acceso que le permite a uno entrar a la tranquilidad, como en su casa. Entra, cierra la puerta, le pone seguro, ajá, y usted se siente seguro que llegó a su casa y descansa. Pero cuando la puerta está dañada o es quitada, usted ya no puede dormir igual. En cualquier momento puede entrar alguien y violentar su hogar. Entonces, esto era lo que estaba pasando con Jerusalén. Esto puede pasar con nosotros. Nehemías, el gobernador, dice que lloró, reconoció, le dolió. Si no nos duele, no hacemos nada. Hizo duelo, se humilló, quiere decir eso. Ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo,
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Un reconocimiento tremendo. No sé si les pasa que a veces cuando vienen situaciones difíciles, nosotros no nos detenemos a examinar qué cosas son las que están conmigo y con mi casa, sino que yo traslado las responsabilidades. Yo hago una proyección de responsabilidades hacia las otras personas, como mis compañeros, mis amigos, mi empleador, mi profesor. Pero Nehemías, en vez de irse en contra de los caldeos, él reconoció que había habido afrenta hacia el Dios de Israel, que su propia vida, la de sus hijos, la de sus padres, habían roto el pacto. Esto lo coloca a uno en una posición de humillación necesaria para poder escuchar lo que Dios va a decir. Si tú no callas y reconoces, Dios, a pesar de que quiera hablarte, no lo puedes escuchar. Muy bien, vamos al capítulo 2. Nos saltamos. Sucedió en el mes de Nisan, capítulo 2:1, disculpe, 2:1. Nosotros tenemos aquí el mes de Nisan como marzo y abril, que corresponde al primer mes de los judíos y corresponde históricamente a la Pascua judía. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Qué cosa tremenda! Estamos delante de un rey impío, un rey idólatra. Primero, Nehemías se presentó delante del Señor a buscar un favor, a buscar una dirección, a restablecer el ministerio, a colocar la meta clara nuevamente. Pero con esta certeza se presenta delante del rey y él dice que tuvo temor de la respuesta. La respuesta del rey, que pasa por ser increíble, digo yo, es milagrosa. Dios operó en el corazón de este rey, en toda la oposición que podría tener Nehemías. Le contó el secreto de su dolor y él llevaba misericordia con él. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener el favor de Dios y debemos procurar tener el favor de la autoridad. No debemos contradecir la autoridad, debemos buscar el favor de ella, porque esta es la que nos facilitaría a nosotros hacer. Es tan impresionante que le pidió provisiones, le pidió carta, le pidió madera para la ciudad de Jerusalén. Y el rey accedió a todo. Era como si Dios estuviera por medio de este rey diciendo: bueno, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aproveche pues. Y yo digo, a veces estamos delante del Señor, el rey de todo, y nos da pena pedir. Bueno, pedimos mal, pero este tenía un propósito claro. Si tienes un propósito claro en tu vida, debes pedir al Señor lo que necesitas para cumplir este propósito.
Porque si te da pena o no lo haces, tú no estás solicitando al Señor la necesidad, la humillación. Nehemías se humilló delante de Dios y ahora se estaba humillando delante del rey. En el resto de la historia que corresponde al capítulo, Dios habla de un viaje que hizo por permiso del rey Nehemías hacia Jerusalén. Y quiero que noten algo ahí detallado de lo que leímos. El rey le dijo a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Esto es una palabra de confianza. Nosotros debemos saber que vamos y tenemos que regresar a cumplir lo que hemos dicho. Nosotros debemos estimar tiempos para hacer las cosas. Posiblemente Nehemías podría decir: no, mi rey, son 6 meses a un año. Yo miro. No, al rey no le servía esto. Era necesario establecer un plan de trabajo para cumplirlo en el tiempo. Nehemías era un hombre entrenado en disciplina. Era un administrador, era un gobernador. Y él sabía que la respuesta para el rey debería ser clara: cuánto tiempo y cuándo iba a volver. Nosotros deberíamos ser iguales: cumplir el tiempo, cumplir lo que decimos, establecernos tiempos en el día, en los meses, en los años. Algunas veces hemos instruido que nuestro inicio del discipulado, cuando nos convertimos, requiere de un tiempo y unas etapas. Requiere un tiempo para cumplir las metas que Dios quiere en nuestra vida y unas etapas para saber en qué vamos. Esto es lo que se llama discipulado. Si yo establezco el estudio de unos principios para mi vida, pero no le pongo tiempo, pueden pasar 7 años y sigo aprendiendo principios y principios y principios que no logro vivir. Pero si usted se pone metas, va a saber que estos principios que se repiten van generando etapas de crecimiento y madurez. Muy bien. Nehemías vio, revisó todas las murallas en Jerusalén y vio que estaban quemadas, destruidas y los portillos de las puertas totalmente destrozados. El versículo 17 de Nehemías 2 dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Dos palabras importantes. Levantarse es dejar de estar lamentándose. Ellos estaban lamentando por años, pero cuando escucharon la palabra de Nehemías, que Dios estaba en este proyecto, ellos dijeron: basta ya, vamos a parar, levantémonos y vamos a hacer. Nos levantamos es quitar el peso que nos está impidiendo hacer. Y luego ejecutar quiere decir retomar a lo que yo fui llamado. Levantarse, edificar. Entonces se esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gemsren el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, alguna vez escuché una enseñanza de Mario Fagundes acerca de Sanbalat y Tobías. Estuve mirando estos personajes que eran gobernadores uno hacia el oriente y parece que el otro hacia el occidente de los territorios del Jordán. Eran más bien de los terrenos de Samaria. Eran hombres malos, impíos. Y esta noticia de que iban a empezar a regenerar la muralla le trajo muy mala espina a ellos y también a los vecinos, a los de Arabia. Entonces ellos, viendo que los judíos iban a empezar a organizarse para retomar su ministerio, ¿verdad? Retomar su ciudad, sintieron mucha envidia y se empezaron a oponer.
y estos se volvieron generadores del desánimo del pueblo de Israel, de los judíos específicamente en este momento. Dice que Sanballat y Tobías pueden ser la expresión de los desánimos que pueden colocarnos hacia nuestra vida. ¿Cómo se presentan ellos? Desprecio, ¿verdad? Oposición, amenazas. En Nehemías 4, 1 a 23, saqué los siguientes puntos que aparecen como un ejercicio del desánimo en nuestra vida. No sé si se parece a algo que usted esté pasando. Primero, fatiga. Segundo, frustración. Tercero, fracaso. Y cuarto, el miedo. Nehemías 4:1 dice así. Tengan un poco más de paciencia, sigan la lectura. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? A ver, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hicieron? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Oramos, pusimos guarda. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Aquí encontramos nosotros el ejercicio más fuerte del enemigo de Dios sobre nosotros. Nuestros temores se vuelven realidad. El desánimo se vuelve la justificación para no continuar. En estos puntos que nosotros estamos mencionando acá, leímos en el versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esto se llama fatiga. La obra duraba 52 días. Cuando llegó Esdras iban por el día 25, 26, iban por la mitad de la obra. Y ustedes saben que cada vez que se trabaja y no se ve el avance de la obra, nos volvemos cobardes y queremos abandonar el proyecto. Debemos moderar el paso. Debemos aprender a parar un momento, descansar para tomar aire, porque estamos fatigados. Cuando estamos fatigados no funcionamos. Cuando estamos fatigados nos quejamos, pero la fatiga no es la razón para abandonar. Estos hermanos de allá de Judá habían debilitado ya sus fuerzas a causa del trabajo tremendo que llevaban. 52 días parece ser el tiempo que Nehemías estableció delante del rey para terminar la obra. Iban en el día 25. Y todos sabemos que la mitad de un trabajo
puede ser ni positivo ni negativo. La mitad no es el mejor sitio para decidir. La cuarentena no es el mejor sitio para tomar decisiones. Estamos en la mitad. Cuando uno empieza, empieza con dificultad. Cuando termina, termina con dolores, pero la mitad es un sitio difícil para tomar decisiones. Es un momento para replantear, para descansar, para parar, pero no para abandonar. Solamente le permite a uno examinar en qué momento se encuentra. El segundo punto es la frustración. Ahí mismo en Nehemías 4:10 estaban describiendo qué era lo que tenía frustrado el trabajo. Y es claro, como dice, que los escombros eran muchos, mucho desorden, estaba todo sucio. El incendio había vuelto un muladar el sitio. Era necesario que, hermanos, limpiar, limpiar, recoger, ordenar. A veces necesitamos limpiar aquellas cosas que nos impiden caminar. Hay tanto mugre, hay tanto desorden, hay tanto trabajo que nos toca empezar a colocar en orden cada cosa, parar un poco, establecer aquí, barrer, recoger las piedras. ¿Qué trabajo cansón es este? Es un trabajo en donde uno no ve la progresión de la obra. Cuando hablo con personas que construyen casas y edificios, dicen que lo mejor es empezar de cero, pero lo peor es hacer una remodelación, tener que recoger, limpiar y quitar lo sucio para edificar. Este trabajo produce desánimo, pero es necesario hacerlo. Retirar lo viejo, lo sucio, para empezar a ver con mejor claridad la obra. Hay algo que se llama fatiga crónica que nosotros los médicos estamos sufriendo ahorita con todos los pacientes de la cuarentena. Es un agotamiento nervioso. La fatiga crónica es un cansancio crónico que no resuelve. Vivir agotado y uno puede o resolver esto o permanecer agotado o quemarse. No es trabajar demasiado, es estar enfocado. Porque si está enfocado, el trabajo que hace funciona. Si hace muchos trabajos, pero no está enfocado, no termina ninguno de estos trabajos. No podemos edificar el muro con conversaciones negativas que llevan a determinar la imposibilidad de terminar la obra. Y no sé si les pasa a ustedes que a veces nos reunimos con otros hermanos o con otros compañeros de trabajo o de universidad y la conversación se vuelve negativa. No, esto está muy duro, esto está muy difícil, la situación está peor, otro año así. Y la verdad es que la conversación negativa determina la imposibilidad de hacer algo. Establecer el punto negativo es el inicio de la pérdida. Esto lleva a la tercera característica que tengo aquí, que se llama el fracaso. Es la pérdida o inhabilidad para hacerlo. Para mí fue muy precioso entender que nosotros no somos personas fracasadas. No me gusta utilizar esa palabra para nadie. Nosotros tenemos fracasos de situaciones o de proyectos. Un proyecto fracasa, pero yo no soy un fracasado. Eh, Así que emprendió usted un trabajo y fracasó en el proyecto. Usted tiene que replantearlo. Usted es un hijo de Dios y debe tener esta fe para terminarlo. El cuarto punto que identifiqué en esta lectura fue el miedo. Un poquito más de tiempo para que me aguanten ahí, todos mis hermanos. Está en Nehemías 4:11 y claro, esto no era para menos, esto no era un juego. Dice 4:11, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos parar esa obra. Y además de eso venían los judíos que no estaban con ellos, sino los que ya habían adoptado la costumbre caldea y persa. De todos los lugares volverán ellos y caerán sobre todos. No era solamente las amenazas de muerte que venían sobre los judíos que estaban reedificando, sino además la hostigación en nuestra mente y en nuestro oído de que van a venir y ustedes no pueden
y usted no puede, y usted no puede. Y esto debilita nuestro ánimo terriblemente. A veces encontramos personas que en vez de edificar hablan el mal y nosotros somos los únicos que podemos darle oídos a eso. O prestamos atención a las amenazas o nosotros colocamos esto a un lado y seguimos adelante porque hay convicción de lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, hermanos, hay fatiga, hay frustración, hay fracaso, hay miedo. Y esto es lo que nosotros estamos identificando como un gigante del desánimo sobre nuestras vidas. Es hora de renunciar a esto. La respuesta de Dios es clara y tan preciosa que, pues bueno, cuando lo entendí, ya me conocen algunos, lloré porque me sentí tan amado de Dios. Así que voy a procurar compartirle la solución. Espero que la puedan entender. ¿Qué hacer? Según la palabra de Dios. Entonces, vamos a Nehemías 4:4. A los que tenemos fe, esto es verdad. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nosotros estamos edificando nuestra vida, estamos edificando una familia, estamos edificando un pueblo, tenemos un llamamiento. Así que lo primero que debemos hacer es clamar a Dios. También podemos decir orar a Dios. Podemos pensar que no funciona porque no responde. Pero hermanos, esta situación de los judíos era crítica. No era solamente un plato de comida o una oportunidad de trabajo. Era la vida misma la que estaba en juego con ellos. Clamar a Dios, a veces nosotros hacemos esto a lo último. Eh, a veces también adoptamos los dichos del mundo, en donde dicen, bueno, la verdad es que ante esto ya no hay nada más que hacer, así que pues vamos a orar. Y no debemos colocar la oración como el último recurso, sino el primero. Ir delante de Dios a clamar, a orar, a llorar, a derramar nuestro corazón por la incapacidad que hay en nosotros para superar por nuestras fuerzas un gigante tan grande como el desaliento o el desánimo. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración les permitió descubrir la estrategia para salir de este problema. Mirar hacia arriba, no hacia abajo. Mirar hacia arriba me impide a mí dejar de mirar el problema, sino empezar a ver la esperanza que tenemos, depositar la confianza en Él. Es nuestra solución. Los salmos nos han enseñado a clamar ante el desespero, ante la profundidad de la oscuridad. A pesar de que usted no quiera empezar a clamar, le da a usted la solución. A veces tenemos pereza y cansancio y no quiero, pero cuando lo hacemos, a pesar de que no quiero, ese es el inicio de la resolución del problema. Un momento. Ok. Segundo punto. Nehemías 4:6. Edificaremos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios les dio el ánimo y lo que hicieron fue retomar, no abandonar, no salirse, retomar. Bueno, ¿dónde quedamos? Aquí, hasta aquí el trabajo no estuvo muy bien hecho, estamos desanimados, estamos cansados, vamos a retomar. Lo retomaron, es volver a coger el impulso que traíamos. Esto es clave para no abandonar el proyecto inicial. Nehemías
6.3 más adelante dice, debemos plantar nuestros pies en el piso y continuar, porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. Esto es lo que tengo que hacer, plantar mis pies en el piso, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, aquí retomamos. Tercero, perspectiva. La perspectiva de la organización es muy importante. En Nehemías 4, 12, 13, 14 se van a dar cuenta de lo que sucedió. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban, ya leí esa, 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Eso se llama perspectiva, hermano. Eso se llama organización. A veces estamos metidos tanto en nuestro problema que no vemos cómo empezar o cómo retomar, a pesar de que tenemos una convicción. Pero la perspectiva es salirse de la situación para mirar desde afuera todo el panorama. Es dejar de mirar el cuadro de cerquita, sino retirarse y mirar el cuadro de lejos porque le da la perspectiva y esto le dice uno, claro, aquí es donde está faltando, aquí podemos reforzar, aquí podemos reiniciar. En nuestra vida es fundamental la perspectiva, mirar hacia dónde estoy yendo yo. Yo voy a crecer a la estatura del primogénito. Mi meta es ser como discípulo. Esta es una perspectiva, pero hay varias cosas que yo tengo que hacer en este caminar. Organizarme, plantear, hacer, escribir, borrar, establecer estrategias para que se dé. Lo cierto también, hermanos, es que a veces es difícil ver la perspectiva, entonces necesitamos ayuda. La perspectiva, en este caso, la dio Nehemías, porque el pueblo no podía ver el panorama. Pero él dice claramente ahí, yo paré y miré en dónde eran los puntos críticos del trabajo de la muralla y allí organizó familias y las colocó a trabajar para cocinar, para acampar, para construir, para defender, porque los iban a atacar otra vez. Qué estrategia tremenda la de este hombre, qué perspectiva, qué visión tuvo cuando vio el panorama por fuera. A veces necesitamos que alguien nos dé el panorama. Es fácil convencernos de la derrota, pero debo saber que hago parte de un proyecto mayor, que ante la fatiga o el cansancio, la fuerza viene de Dios. Pertenezco a la iglesia de Cristo, a la familia de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Tenemos millones de oportunidades de parte de Dios para volver a colocar la perspectiva de nuestra vida, de lo que hacemos. No podemos desmayar. No podemos permitir que el desánimo me desenfoque de lo que tengo que hacer. Cada uno en su casa, colocado, trabajando por el muro. A usted le corresponde en su hogar edificar el muro común de su familia, el muro común de la iglesia, un muro que solamente al final usted lo va a poder apreciar. Ahora solamente está viendo su pedacito, el que le corresponde, pero Jesucristo es el arquitecto que tiene toda la visión clara de la obra de este muro. Vaya a la palabra de Dios, aliméntese con él, tome la Biblia, siéntese, ábrala e inicie a leerla. Esta perspectiva es importantísima porque la palabra de Dios, que es el siguiente punto, es el alimento que nos permite a nosotros tener la fuerza para edificar.
Estas familias tenían que reunirse para cocinar alimento, a pesar de que estaban en constante oposición. La palabra de Dios es el alimento que usted necesita diariamente. Dice, no tengo ganas, ya lo sé. No tengo hambre, también lo sé. Tengo hambre, pero no quiero comer eso, también lo sé. Mire, la solución de esto se llama alimento forzoso o alimentación obligada. Ahí en la medicina nosotros tenemos que muchas veces obligar el alimento enfermo. Esto no sabe que el alimento lo va a recuperar, entonces no tiene la fuerza de dar la cuchara, ¿verdad? Entonces toca alimentarlo forzosamente, o por una sonda, o por un cable, le abrimos la boca, necesitamos que se alimente. Se llama alimentación forzosa. No quiere, pero yo sé que necesita. Entonces, la alimentación forzosa en nuestra vida espiritual es que yo le recomiendo que cuando no tenga ganas, usted se levanta, coge su, se sienta, la dice así, quiero, Señor, que me hables de tu palabra hasta que yo la pueda escuchar. Es decir, no me levanto hasta que yo sepa tú estás hablando. Eso es alimentación forzosa. Ahí tenemos ejemplos del Salmo 46:1. Um, dice, Dios es tu fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, aunque la tierra se movida, se traspasa el monte del corazón mar, aunque y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto es confianza en el Señor. Segunda de dice a otro patrón altísimo, 3:13. Aquí en 2 Tesalonicenses 3:13 dice, no canséis de hacer el bien. A veces nos desalentamos haciendo el bien. Ayer hablábamos con Santiago de eso. Mi hijo, a veces hacemos bien, pero no resulta. Y el Señor dice, no se canse de hacer el bien. No nos cansemos de servir, de atender, de hacer lo correcto. Porque a su debido tiempo viene la recompensa. Entonces, para terminar, tenemos ahí en Nehemías, se me ha perdido, ya, Nehemías 4:16. Presten atención. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían las espadas. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Defensa, ánimo. La trompeta era el ánimo, ¿verdad? Protección, trabajo. Y le dije a los nobles y a los oficiales y del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos uno de otro. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué quiere decir esto?
Esto lleva la carga de unos por los otros. No olvidarme de otros. Y aquí también nuestro corazón queda mal. A veces nuestras coyunturas y ligamentos se volvieron tan débiles que cada uno termina en su propia casita, cosa que es correcta, pero también en soledad. Y Nehemías identificó esto en el trabajo de la muralla. Entonces dijo, toquen la trompeta. Y cuando toquen la trompeta, nos reunimos. Ahí está Dios con nosotros. Está la defensa. Están los sacerdotes. Ahí nos juntamos y podemos animarnos para terminar la obra. Los unos ayudan a los otros y además de esto vigilaban todo. No nos vamos a encerrar y a dedicarnos a tener lástima de nosotros mismos, a decir, yo no puedo, yo no soy capaz, a mí me ha ido muy mal, yo no puedo. No es tener lástima con nosotros, porque toda nuestra contra ya es suficiente para que nosotros mismos nos opongamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor forma de quitarnos ese problema? Dejar de pensar en nosotros y pensar en otro. Al llevar la carga de otro, nuestra carga se vuelve más ligera. Incluso comparamos que nuestra situación no es tan difícil como la de otros. Recuerden, todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Siempre alentándonos, animándonos y acompañándonos, estimulándonos los unos a los otros para las buenas obras. Así que nosotros tenemos en la palabra de Dios un recurso precioso: clamar a Dios, retomar la tarea, colocar la vida en perspectiva, organizarnos, ir a la palabra de Dios para alimentarnos, dejar de pensar en nuestra tristeza y pensar en la carga del otro. Hermanos, esta es la solución bíblica que Dios da para tumbar el desánimo y el desaliento, un gigante monstruoso que se levanta en contra de nuestra vida espiritual. Me siento muy alegre de compartir estos principios que han sido de bendición para mí. Y estoy en la lucha también. Yo hago parte de un sector de la muralla. Mi familia está también en ese sector. Sufrimos abates, pero tenemos la estrategia para seguir adelante. Los amamos en el nombre de Jesús. Amén.